Ante todo, muchas gracias a todos los organizadores de este importante seminario en producción animal ecológica y muchas gracias por aceptar nuestro trabajo que en estos momentos vengo a presentar. El trabajo denominado dimorfismo sexual más variable en híbridos mulares que en caballos es un trabajo desarrollado por los autores Pere Miquel Párez Casanova de la Universidad de Lleida, España, Óscar Mauricio Vélez Terranova de la Universidad Nacional de Colombia, sede Orinoquia, Néstor Ismael Monroy y Arcesio Salamanca Carreño, quien les habla de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la sede de la Universidad Cooperativa de Colombia, Villavicencio. Nuestro tema hace relación a los recursos zoogenéticos localmente adaptados. En este caso hablaremos de los mulares, ¿sí? Y los caballares que están propios en la región de sabana inundable. Cuando hablamos de equinos, entonces, y cuando hablamos de sabana inundable, hablamos de aquellos recursos genéticos totalmente adaptados a estas regiones. En este caso, la región de sabana inundable del departamento de Arauca, Colombia. Estos recursos genéticos poseen una gran rusticidad para sobrevivir en estas condiciones ambientales adversas. Condiciones donde hay un periodo de sequía, donde escasean las lluvias y donde hay un periodo de inundaciones, donde las lluvias son muy abundantes. Estos dos periodos pues contribuyen a que muy pocas especies de animales se adapten a estas condiciones. Quienes viven los recursos que están localmente adaptados, que se han adaptado a través de la selección natural por muchos años. Son quienes, los caballos criollos, los bovinos criollos y los cerdos criollos. Y en este caso incluimos a un producto entre los especies equinas que son los mulares. Hagamos una pequeña comparación. Cuando nosotros miramos eh, estas imágenes que están en la parte superior izquierda, vemos a la izquierda un equino y a la derecha otro equino, un mular. Si los observamos, podemos diferenciar el mular. Entonces sabemos que es un macho. El de la izquierda no lo podemos diferenciar. Sabemos que es un equino, pero no sabemos si es un macho o es una hembra. Al observar las fotos en la parte inferior, entonces miramos que hay dos equinos o dos animales de la especie equina que se están mirando frente a frente. Aquí hay una interrogante cuando surge una pregunta. ¿Serán machos? ¿Serán hembras? ¿O dentro de los dos hay un macho y hay una hembra? ¿Sí? La respuesta es, pues no sabemos. ¿Sí? Esas características externas que nosotros miramos en los animales tienen cierta particularidad y eso lo podemos denominar como un dimorfismo sexual. Entonces, ¿qué es el dimorfismo sexual? Aquellas diferencias fenotípicas no relacionadas con los órganos sexuales entre individuos de una misma especie, pero de diferente sexo. ¿Sí? Aquí, entonces, podemos decir que hay unas diferencias, ¿sí?, fenotípicas entre que no tienen relación con el sexo, pero que podemos diferenciar a través de unos análisis de medidas corporales de los animales. Ese dimorfismo sexual lo podemos clasificar o tenemos unas categorías. Entonces, hablamos de dimorfismo sexual corporal, de dimorfismo sexual de tamaño, hablamos de forma y tamaño de los apéndices, de las características tegumentarias y coloración, y podemos hablar también del dimorfismo sexual del comportamiento animal. Concretamente vamos a hablar de el dimorfismo sexual de forma. Este es un fenómeno ampliamente distribuido en los animales, pero que sin embargo es muy enigmático en cuanto a las relaciones alométricas. Es un fenómeno poco estudiado en las razas domésticas locales y no ha sido siempre fundamentado para las diferentes especies de ganado y mucho menos para los híbridos. Tal que esa es la importancia de nuestro
trabajo de investigación que estamos presentando. Entonces, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es valorar el dimorfismo sexual en caballos araucanos, caballos criollos araucanos y sus respectivos híbridos mulares. ¿Sí? Queríamos mirar cómo los podríamos diferenciar a través de un análisis de sus medidas corporales, que más adelante estaremos hablando. Materiales y métodos. Para este trabajo se utilizó una población de 13 yeguas y 137 caballos criollos araucanos, propios de la región de sabana inundable, de diferentes fincas o diferentes regiones territoriales, y 7 mulos y 8 mulas. El rango de edad de los caballares osciló entre 2 a 20 años y el de los mulares entre 4 a 22 años. Entonces, estos mulares son un producto del cruce entre el burrito criollo, el burro sabanero, y yeguas criollas sabaneras, yeguas de la sabana inundable de Arauca. Estos mulares son muy utilizados para el trabajo diario en las fincas, para el manejo de los animales, porque son animales muy resistentes. Sin embargo, son muy pocos los estudios que se han realizado al respecto de estos híbridos. Se tomaron 24 variables morfométricas, 24 variables corporales, que incluyeron variables o medidas corporales de la cabeza y medidas corporales del tronco. Aquí podemos mirar las 24 medidas corporales desde la longitud de la caña hasta la longitud de la grupa. Fueron medidas que se tomaron en caballares y mulares de la región de sabana inundable, utilizando regla métrica y utilizando cinta métrica inextensible. ¿Qué se hizo con la información recolectada con esas variables? Entonces, se procedió a hacer un análisis de varianza no paramétrico multivariado, seguidamente un análisis de componentes principales a través de la matriz Bar-Cobar para cada especie y sexo y los coeficientes de variación también para cada especie y sexo. El tratamiento estadístico se realizó con el paquete estadístico PAX. ¿Cuáles fueron los resultados? Cuando se realizó la prueba de T de Flagel-Killen, se reflejó una distribución similar de las varianzas para caballos y yeguas y también para mulos y para mulas. Al analizar los coeficientes de variación, podemos observar aquí claramente en los mulares el coeficiente de variación para los machos, es decir, para los mulos, fue de 133.9%, para las mulas de 70.9%. Cuando observamos los coeficientes de variación o cuando los analizamos para los caballares, el coeficiente de variación fue de 32% y para la yegua de 30.5%. Siempre entonces homogeneidad en los coeficientes de variación tanto para los parentales como para los híbridos. ¿Qué concluimos del trabajo? Pues que la conformación corporal de machos y hembras del caballo araucano y de los híbridos mulares refleja una clara ginomimicridad a favor de las yeguas. Esto quiere decir que hay una cierta feminización de los híbridos. Por otra parte, hay una mayor variabilidad intersexual en mulos y mulas, de lo que se podría deducir que en los híbridos equinos existe una base genética parcialmente independiente del sexo para la morfología corporal. ¿A quién damos los agradecimientos? Al Comité Nacional para el Desarrollo de Investigación CONADE de la Universidad Cooperativa de Colombia, ¿sí?, por la financiación del proyecto, a los propietarios de los caballares y de los mulares de las diferentes fincas por facilitar estos ejemplares para las tomas de muestras, a los estudiantes auxiliares de investigación por el trabajo realizado en campo. Y bueno, muchas gracias. Aquí están los contactos: asaca_65@yahoo.es, Pere Miquel P., el profesor de la Universidad de Lleida, España. Bueno, muchas gracias
por la atención. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Stephanie Maldonado Roa. Soy estudiante de Bacteriología y Laboratorio Clínico de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca y en representación del grupo conformado por Sergio Andrés Becerra, Juan Pablo Acero y Susana Lorena Castro, vengo a exponer el proyecto titulado Propóleo y sus propiedades antimicrobianas frente a microorganismos indicadores de calidad en chorizos de carne de conejo. Este es un proyecto derivado del convenio entre la Universidad Nacional de Colombia, sede de Bogotá, y la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. Entonces, para entrar un poco en contexto en los objetivos de este proyecto, tenemos que los conservantes de origen sintético, como los nitratos y nitritos empleados en la conservación de derivados cárnicos, han reportado efectos desfavorables a largo plazo en la salud de los consumidores recurrentes. De esta forma, y promoviendo la diversificación de la elaboración de productos cárnicos, empleando nuevas matrices cárnicas, como lo sería la carne de conejo, se plantea el uso de propóleo como bioconservante para la conservación de chorizos de carne de conejo. Es así entonces como tenemos como objetivo general del proyecto evaluar las propiedades antimicrobianas del propóleo obtenido de 5 diferentes departamentos de Colombia frente a microorganismos indicadores de calidad en número más probable de coliformes totales y fecales representado por Escherichia coli, Salmonella, Listeria, Staphylococcus aureus en chorizos de carne de conejo. Entre los objetivos específicos está poder determinar la propiedad antimicrobiana de cada uno de los propóleos obtenidos de los departamentos del Cauca, Boyacá, Huila, Santander y Risaralda, establecer la concentración efectiva de extractos etanólicos de propóleo a utilizar en la matriz cárnica de chorizo de conejo y evaluar las propiedades sensoriales del producto final, o sea, de nuestro chorizo de conejo suplementado con extracto de propóleo mediante el uso de un panel no entrenado. Entonces, entre los procedimientos está la elaboración de extractos etanólicos de propóleo, la determinación de los sólidos solubles totales, que es la misma concentración a la cual estamos manejando los extractos de propóleo, y el ajuste de las concentraciones a las cuales nosotros queremos enfrentar estos extractos a las cepas en cuestión. Entonces, tenemos aquí lo que sería la elaboración de los extractos etanólicos de propóleo. Iniciamos entonces con la trituración del propóleo. Luego adicionamos 50 gramos de propóleo en 200 mililitros de alcohol etílico grado alimenticio. Esta mezcla la pasamos por un proceso de agitación constante a 250 revoluciones por minuto durante 5 días a temperatura ambiente y en ausencia de luz. ¿Por qué es importante en ausencia de luz? Porque todos los compuestos que se han comprobado que le ofrecen esa actividad antimicrobiana al propóleo son sensibles a la luz. Entonces es importante hacer todos estos procesos en ausencia de luz. Luego de esta agitación, hacemos una filtración con papel filtro y el sobrenadante que obtuvimos de esta filtración lo vamos a dejar en refrigeración, mientras que el precipitado lo vamos a mezclar con 200 mililitros de alcohol etílico grado alimenticio para volver a pasarlo por un proceso de agitación que va a durar un día. Luego esta agitación vamos a pasar la mezcla a un proceso de filtración que sería nuestra segunda filtración de todo el proceso y vamos a unificar ambos sobrenadantes. El precipitado de esta segunda filtración pues se va a descartar. Para la determinación de las concentraciones que estamos manejando de cada extracto etanólico de propóleo vamos a hacerlo a través de diferencia de masas. Y pues las masas que nosotros vamos a medir o los pesos que nosotros vamos a medir va a ser como tal la de una caja de Petri vacía, la de una caja de Petri con 1 mililitro de extracto de propóleo. Vamos a pasarla por un proceso de secado para que finalmente podamos hacer lo que sería el peso de la caja de Petri con el extracto de propóleo ya sólido. Pues así nosotros vamos a tener lo que serían nuestros diferentes pesos para poder determinar todas las concentraciones. Esta sería como tal pues la preparación de las concentraciones de extracto de propóleo que queremos emplear para evaluar la actividad antimicrobiana. Entonces, la elaboración está basada en la obtención de un volumen básico y a través de este volumen base pues es que nosotros vamos a poder fabricar o elaborar nuestras concentraciones. ¿Qué quiere decir? Si yo quiero entonces manejar un extracto de propóleo al 100%, pues voy a adicionar en un tubo de Pentor 1 mililitro de extracto de propóleo.
Si lo quiero al 80%, pues va a ser 0.8 mililitros de extracto etanólico de propóleo y completo al mililitro con alcohol etílico grado alimenticio, que es el mismo alcohol que empleamos en la filtración del propóleo. Es así entonces como nosotros vamos a elaborar todas nuestras concentraciones. Por ahora, y como es un proyecto en curso, vamos hasta la concentración del 20%. Entonces, en metodologías tenemos dos. La primera es método de difusión en placa. El método de difusión en placa es un método muy similar al antibiograma, solo que esta vez en vez de emplear discos de antibiograma, o sea, que contienen antibiótico, pues vamos a fabricar nuestros propios discos. Vamos a hacer un ajuste de todas las cepas a escala McFarland. Las cepas que nosotros vamos a emplear o a las cuales vamos a enfrentar el propóleo va a ser Escherichia coli, Salmonella enteritis, Listeria monocytogenes y Staphylococcus aureus. Vamos a hacer una siembra masiva de todas estas cepas en agar Müller-Hinton y aparte vamos a fabricar nuestros discos con papel filtro a un tamaño de 6 milímetros. Y estos discos vamos a adicionarles 10 microlitros de cada extracto de propóleo a cada concentración que mencionamos en el paso anterior. Y finalmente estos discos los vamos a ubicar en las placas de agar ya inoculadas. Estas placas se dejan incubando a 37 grados centígrados por 24 horas. Ahora, para la metodología 2, la denominamos metodología en tubo para la determinación de las concentraciones inhibitorias. ¿Y esta metodología tubo en qué consiste? Consiste en adicionar 1 mililitro de extracto en tubos Eppendorf. Adicionamos también 1 mililitro de caldo Müller-Hinton y finalmente adicionamos 50 microlitros de cepa ATCC a escala McFarland, o sea, la misma concentración que estábamos manejando en la difusión en placa. Vamos entonces a fabricar dos controles. Vamos a tener un control positivo que va a ser 1 mililitro de caldo Müller-Hinton con 50 microlitros de cepa ATCC y un control negativo con estas mismas proporciones y mismos compuestos, solo que vamos a adicionar 50 microlitros de ampicilina como antibiótico. Este va a ser como tal nuestros montajes de las concentraciones en tubo. Esto es una vista superior que tenemos de cada gradilla con nuestros Eppendorf. Tenemos entonces que para la primera fila vamos a poder evaluar la actividad antimicrobiana del extracto de propóleo en todas sus concentraciones frente a una cepa. Y esta misma cepa va a ser evaluada frente al propóleo de Cauca, de Huila, de Risaralda y de Santander en todas sus concentraciones. Es así entonces como esta gradilla representa una cepa a evaluar. Podría ser E. coli. Entonces, en total tenemos 4 gradillas y una quinta gradilla en la cual vamos a poder tener todos nuestros controles para cada cepa. Estas placas las dejamos incubando a 37 grados centígrados por 24 horas y finalmente vamos a transferir 1 microlitro de cada uno de los tubos a una placa de agar Müller-Hinton. Estas placas de agar las diseñamos de tal forma que podamos evaluar inhibición o crecimiento en cada extracto frente a una cepa, pero las dos columnas van a representar 2 extractos. Entonces tenemos que el extracto 1 puede ser Boyacá y el segundo puede ser Cauca. Y así sucesivamente vamos a poder elaborar nuestras cajas para finalmente dejarlas a 37 grados centígrados por 24 horas para hacer lectura. En nuestros resultados tenemos que estos son los resultados de las concentraciones que estamos manejando de cada propóleo. Tenemos entonces que los propóleos de Boyacá, Santander y Huila son los propóleos que más o mayores concentraciones de sólidos solubles totales van a tener. Y pues uno creería o se deduce que los propóleos que mayor concentración de sólidos solubles totales son los que mayor actividad antimicrobiana van a tener, porque los compuestos que le confieren efecto inhibitorio a las cepas son sólidos. Entonces, curiosamente, para Staphylococcus aureus tenemos que Boyacá, Santander y Huila, que fueron nuestros propóleos con altas concentraciones de sólidos solubles totales, fueron los que le confirieron a los de inhibición frente a Staphylococcus aureus bastante considerables. Curiosamente, Cauca, que fue el extracto que menos sólidos solubles totales contenía, presentó inhibición frente a cepas que estos otros extractos no pudieron, como Escherichia coli y como Listeria monocytogenes.
Salmonella enteritis se podrá considerar que fue resistente frente a todos los extractos que manejamos. Esta imagen representa lo que serían las inhibiciones o como se hizo lectura de los halos de inhibición y pues claramente podemos ver efecto inhibitorio de, en este caso, lo que sería del extracto de Santander frente a Staphylococcus aureus. Aquí nuestra segunda imagen indica los controles de lo que sería el alcohol, porque pues queremos asegurarnos que el alcohol no haga efecto inhibitorio en el extracto, sino que el extracto tenga estas propiedades gracias al propóleo. Entonces, gracias a este control, que teníamos acá control de ampicilina con una flecha en rosado, y pues un control de alcohol con una flecha naranja, pues pudimos ver claramente que el alcohol no presenta un efecto inhibitorio considerable. Entre los resultados de la metodología en tubo, hemos llegado hasta una concentración del 20% de todos los extractos. Y realizamos este ensayo con 3 réplicas y todas nuestras réplicas salieron con controles validados, tanto positivos como negativos. Curiosamente, pues en todas nuestras réplicas no ha crecido cepa y por lo tanto no hemos podido establecer la concentración mínima inhibitoria. Por ahora creemos que el 20% es una concentración que hay que tener en cuenta que puede inhibir. Pero pues hay que seguir realizando los estudios con concentraciones más bajas, como al 15%, al 10%, hasta poder determinar nuestra concentración mínima inhibitoria. Para la preparación de producto, como es un paso al cual no hemos llegado, tenemos pues 2 propuestas: elaborar chorizos convencionales y enfrentarlos con chorizos con extracto, y pues elaborar un chorizo suplementado con extracto etanólico de propóleo, pero inoculado con bacteria, con todas las cepas las cuales nosotros hemos manejado en el estudio, de tal forma que nosotros podamos hacer recuentos de coliformes totales y fecales, de Staphylococcus coagulasa positiva, de Salmonella y de Listeria monocitógenes, y poder evaluar el efecto inhibitorio en días 0, 3, 7 y 14 después de la elaboración. ¿Cuáles son los próximos pasos del proyecto? Poder preparar concentraciones mucho más diluidas, como les mencionaba, desde el 20% hasta obtener nuestra concentración mínima inhibitoria para cada propóleo. Vamos a realizar más pruebas confirmatorias del efecto no inhibitorio del alcohol. Vamos a elaborar un mix de todos los propóleos obtenidos, porque claramente cada propóleo va a actuar diferente para cada cepa, de acuerdo a su origen. Entonces, es mejor realizar un mix. Vamos a estandarizar el volumen requerido de cada extracto de propóleo por gramo del producto, o más bien del mix por gramo del producto. Vamos a evaluar el efecto inhibitorio en el producto y finalmente vamos a conformar nuestro panel no entrenado para que pruebe pues como tal el chorizo suplementado con extracto de propóleo. Entre las conclusiones, ¿cuáles tenemos? Tenemos que el propóleo sí presenta efecto inhibitorio en la mayoría de las cepas enfrentadas, pues para lo cual es importante seguir realizando estudios con otros microorganismos de interés que puedan ser importantes en la industria de alimentos. La determinación de sólidos solubles totales va a permitir identificar a simple vista los compuestos de interés presentes en el propóleo, porque pues a mayor concentración de sólidos solubles totales pudimos determinar que mayor probabilidad de inhibición había. No obstante, pues también es importante determinar y estandarizar los compuestos necesarios para ampliar la actividad antimicrobiana para diferentes tipos de microorganismos, que por ahora en este caso sería poder ampliar nuestra actividad tanto para bacterias gram negativas como para bacterias gram positivas. ¿Por qué las bacterias gram positivas son más susceptibles a los compuestos activos del propóleo, como se pudo observar en el estudio? Porque las bacterias gram negativas presentan una complejidad mucho más alta en su pared bacteriana. Por eso es importante determinar los compuestos específicos de propóleo que puedan tener actividad inhibitoria en bacterias gram negativas. Y finalmente, con estos resultados se espera obtener una actividad inhibitoria prolongada en los chorizos de carne de conejo para que cumplan su función de bioconservantes, específicamente para Staphylococcus coagulasa positiva y para Listeria monocitógenes. Muchas gracias por su atención. Cualquier pregunta, con mucho gusto se podrá atender en los siguientes correos presentados en la pantalla, y que tengan un buen día. Muchas gracias.
Buen día, mi nombre es Juliana Marcela Santos Calderón, soy estudiante de zootecnia en la Universidad Libre Excepcional Socorro. El día de hoy voy a presentar nuestro trabajo, se titula Evaluación de 3 sustratos sobre el desempeño productivo y reproductivo de lombriz roja californiana, Eisenia foetia. Los autores de este trabajo fuimos Harrison Dameda Ayala Quintero, Francisco Javier Franco López, Marilce Castro Mujica y quien les habla, Juliana Santos. Empezaré con una breve introducción. Todos los sectores productivos generan grandes cantidades de residuos orgánicos, como las excretas de animales, los residuos agrícolas, residuos industriales, entre muchos otros. En algunos casos estos residuos tienen alguna aplicación, pero en la mayoría de los casos no son reutilizados, sino solamente quemados o arrojados a basureros, ríos, lagos, océanos, y esto pasa sin ningún tratamiento previo. La alternativa que nosotros proponemos para el tratamiento de estos residuos es emplearlos como sustratos para la cría de lombriz, ya que la lombriz roja californiana puede generar diferentes ingresos por medio de la venta de su lombricompostaje, humus, venta en forma de harina y en pie de cría. La lombriz roja californiana también tiene un alto contenido de proteína y puede ser utilizado en actividades como la piscicultura y la avicultura. Para la descripción del problema tenemos que cada sector productivo, factores como la sobrepoblación, el consumismo y diferentes actividades modernas generan grandes cantidades de residuos. Estos residuos pueden convertirse en una fuente grande de contaminación y a su vez pueden causar diferentes enfermedades o conflictos sociales y políticos. Aquí podemos ver 3 diferentes ejemplos de estos residuos. La primera son desechos de alimento humano, ya que en Colombia se pierden o se desperdician 9,76 millones de toneladas de comida al año, de las cuales 6,1 millones de toneladas son frutas y vegetales. Para el estiércol bovino tenemos que un bovino produce el 8% de su peso vivo diariamente en estiércol orina. Un ejemplo de esto es que una vaca de 600 kilogramos de peso produce 48 kilos de estiércol de orina. Para el estiércol ovino tenemos que una oveja madura produce en promedio 2.000 libras, o sea 907 kilogramos de estiércol anualmente. La alternativa propuesta para la implementación de estos desechos es usarlos como alimentación para la lombriz roja californiana, ya que esta mejora la estructura del suelo, contribuye con la descomposición de la materia orgánica, incrementa la actividad microbial, se puede producir en bajos costos, funciona como remediación físico-química del suelo y tiene impactos positivos sociales. Gracias a toda la problemática anteriormente mencionada es que ha surgido una gran preocupación por el desarrollo de prácticas agrícolas eficientes y sustentables que permitan el desarrollo de una agricultura sostenible y a la vez que estén a favor del medio ambiente, como lo es la lombricultura. En este contexto, el término de acondicionador orgánico toma gran fuerza, ya que proviene de la descomposición biológica de materia orgánica, como lo pueden ser los estiércoles de animales anteriormente mencionados, alimentos u otra fuente de origen natural. Estos presentan grandes ventajas sobre los suelos, ya que mejoran la textura y estructura del suelo, activan los procesos biológicos del suelo y aumentan las defensas contra plagas y enfermedades en las plantas. Para nuestro objetivo general, fue evaluar el desempeño productivo y reproductivo de la lombriz roja californiana, producción y características físico-químicas del lombricompost con el uso de 3 sustratos biológicos. Nuestros objetivos específicos, el primero fue determinar las características físico-químicas de 3 sustratos transformados por la lombriz roja californiana, Eisenia foetia. El segundo fue estudiar el desempeño productivo, o sea, la biomasa de la lombriz roja californiana Eisenia foetia por efecto de 3 sustratos biológicos. Y por último, tenemos evaluar el efecto de 3 sustratos biológicos sobre la reproducción, o sea, adultas y jóvenes de lombriz roja californiana Eisenia foetia. Nuestra pregunta problema fue ¿qué efecto pueden tener los sustratos orgánicos, desechos de cocina, estiércol bovino y ovino sobre los parámetros productivos y reproductivos de la lombriz roja californiana Eisenia foetia? Y nuestro tipo de investigación fue exploratoria. Para la localización tenemos que el trabajo de investigación fue realizado en la hacienda Majavita, localizada en la Universidad Libre Seccional Socorro, en la vereda Alto de Chochos con una altura de 1.340 metros sobre el nivel del mar, una temperatura de 24 grados centígrados y una precipitación promedio anual de 2.262 milímetros. Tenemos 3 tratamientos, el primero fue suplementación con estiércol ovino, el segundo fue suplementación con estiércol bovino y por último suplementación con desechos de cocina. El ensayo constó de 3 tratamientos como lo dije anteriormente, con 5 repeticiones cada uno, dispuestos en un diseño experimental completamente al azar. Se utilizaron 500 gramos de semilla de lombriz por tratamiento, las cuales fueron alojadas en canastillas
que estaban sobre estructuras de madera y cubiertas con polisombra para evitar la entrada de animales o de insectos. A los materiales utilizados como alimentación se les realizó un precomposteo 8 días antes de depositar la lombriz, y esto se hizo con el fin de proveer las condiciones adecuadas al sustrato para la adaptación de la lombriz. Los sustratos fueron colocados en canastillas de 40 por 60 centímetros por 24 de alto. Las variables evaluadas en nuestro experimento fueron pH, temperatura y biomasa. Para el pH se hacía los martes y jueves. Aquí se tomaban muestras de 2,50 gramos disueltos en 50 mililitros de agua destilada. Se revolvían hasta diluir completamente la muestra y luego de que ésta estuviera completamente homogénea se tomaba el pH. Para la temperatura se hizo con un termómetro de suelos, se dejaba en la canastilla hasta que marcara la temperatura adecuada. Para la biomasa se hizo al final del experimento. Aquí se aislaron las lombrices de los sustratos y de manera manual se cuantificaban las jóvenes y las adultas. Una vez realizado esto, se procedía a pesarlas con el fin de obtener la biomasa total. El procedimiento que se realizó fue el siguiente. Primero se tomó estiércol bovino y desechos de cocina para hacerles un precomposteo que duró 8 días con volteos cada 2 días. Luego se sembraron 500 gramos de semilla de lombriz roja californiana en las canastillas. Se realizaron 3 tratamientos con 5 repeticiones cada uno. Semanalmente se alimentaban con 1 libra de cada material. Cada 3 días se regaban con agua. Luego se realizó un análisis de pH y temperatura los días martes y viernes. Manualmente se contaron las lombrices adultas y jóvenes al final del experimento, se pesaron para determinar la biomasa total y se analizó el aumento y decremento en los tratamientos. El diseño experimental que utilizamos fue un estudio de enfoque cuantitativo con alcance descriptivo basado en un diseño completamente al azar, cuya descripción corresponde como sigue. Y sub I sub j es igual a mu más tau más el error experimental, donde y sub I sub j era pH, temperatura y biomasa, mu era la media poblacional, tau era el efecto de los tratamientos, I era el estiércol ovino, el bovino y los desechos de cocina, j eran las 5 réplicas y epsilon el error experimental. Y se hizo una prueba Tukey para comparación de promedios. A continuación veremos los resultados obtenidos en nuestra investigación. El primero es el del pH, donde podemos observar en la gráfica y en la tabla que el valor del pH para el sustrato de estiércol ovino se mantuvo alcalino durante todo el ciclo experimental. Este tuvo diferencias estadísticas con el estiércol bovino y desechos de cocina del día 1 al 8. Del día 11 al 33 no se presentaron diferencias estadísticas, pero podemos observar que los valores de pH estuvieron bastante altos comparados con otros autores, quienes indican que los valores indicados deben estar entre 6,8 y 7,2, ya que este es un valor determinante para la vida de la lombriz roja californiana en los diferentes sustratos. Ahora veremos los resultados de la temperatura, ya que este es otro factor determinante para la vida de la lombriz roja californiana. Este valor no debería exceder los 25 grados centígrados y en la tabla podemos observar que los valores máximos para la temperatura en el sustrato de estiércol ovino fueron de 25,18, para el de estiércol bovino fueron de 14,76 y para los desechos de cocina 26,8. Se presentaron diferencias estadísticas el día 1, 11, 15 y 22. Estas diferencias estadísticas en relación con el estiércol ovino contra los otros dos sustratos, ya que la descomposición del material orgánico incrementa la temperatura y por esta razón fue en la que más se presentó temperaturas elevadas. Estos son los resultados de la cantidad de lombrices adultas y jóvenes. En estas tablas se pueden observar los porcentajes de lombrices adultas, que son las mayores a 2 centímetros y con formación de clitelo, y las juveniles son menores a 2 centímetros. En el tratamiento de estiércol ovino no hubo supervivencia de lombriz roja californiana y se cree que fue por acción del pH alcalino que se tuvo durante todo el ciclo experimental, ya que no tenían un ambiente donde se pudieran desarrollar y reproducir correctamente. Por el contrario, en el tratamiento de estiércol bovino se presentó la mayor cantidad de lombrices adultas y jóvenes. Esto es un indicador de que este sustrato es el mejor para la reproducción y vida de la lombriz roja californiana. Hubieron diferencias estadísticas, pero con respecto al sustrato de desechos de cocina. Entre estiércol bovino y desechos de cocina no se presentaron diferencias estadísticas. Estos son los resultados del peso total en gramos. Como se mencionó anteriormente, para el tratamiento de estiércol ovino no hubo supervivencia, por esta razón su peso final fue 0.
Para el estiércol bovino, su peso final fue 573 gramos. Este fue el peso más alto, a comparación con el de residuos de cocina, que tuvo 509 gramos. Entre estos dos últimos no hubo diferencias significativas. Por último tenemos las características físicas y biológicas del lombricompostaje. Para el tratamiento 1, que fue con estiércol ovino, fue un producto sin terminar, inoloro, color café oscuro, textura granulosa, tamaño de granulo pequeño, presencia de insectos no hubo, pero su población visual de lombrices fue nula. Para el tratamiento 2, que fue con el estiércol bovino, fue un producto terminado, inoloro, color café medio, textura granulosa, tamaño del granulo mediano, presencia de insectos media, pero su población visual fue alta. Para el tratamiento 3, que fue con desechos de cocina, fue un producto terminado, con olor desagradable, textura viscosa y presencia de insectos muy alta. Y su población visual de lombrices fue media. Para finalizar, las conclusiones de nuestro trabajo fueron las siguientes. La reproducción y crecimiento de la lombriz roja californiana están directamente relacionadas con el tipo de sustrato en el cual vive y se desarrolla. La viabilidad del sustrato varía de acuerdo al pH, temperatura y humedad. El tipo de sustrato en el que crecen las lombrices influye tanto en el peso como en su reproducción, y en este experimento se evidenció que el sustrato con mejores resultados en todos los aspectos es el de estiércol bovino. Aunque el pH de este sustrato sea más alcalino de lo recomendado por otros autores, hubo una buena reproducción en este tratamiento. De igual manera, las temperaturas fueron adecuadas en todos los tratamientos, facilitando su reproducción y adaptación. Y por último, las características físicas del lombricompost para el sustrato de estiércol bovino fueron las mejores, dejando como resultado una alternativa para la utilización adecuada de este residuo en las producciones bovinas. Para el sustrato de desechos de cocina, las características no fueron las deseadas, dejando como producto final un lombricompost con olor desagradable, textura viscosa, y esto puede ser por el tiempo de precomposteo y de secado del material vegetal. Estas son nuestras referencias bibliográficas y muchas gracias por su atención.